son moléculas de naturaleza proteica, por lo que su actividad catalítica, que a su vez es específica, va a depender de su estructura. Es decir, cada enzima cataliza solamente un único tipo de reacción química. Las enzimas se caracterizan debido a que elevan la velocidad con que se llevan a cabo las reacciones sin presentar ningún tipo de modificación en su estructura. Como podemos ver, esta hendidura en la enzima representa el llamado sitio catalítico, lugar en donde se va a realizar todo el proceso de la catálisis de una reacción. ¿Cómo trabaja una enzima? Una reacción catalizada enzimáticamente tiene lugar en el sitio activo de la enzima, en donde tanto la forma como la carga del sitio activo atrae al sustrato con una orientación específica para la formación del complejo enzima-sustrato. Este complejo se forma debido a los diferentes tipos de interacciones entre el sitio activo y el sustrato, como por ejemplo interacciones hidrofóbicas o puentes de hidrógeno. Una vez llevada a cabo la reacción, es expulsado del sitio catalítico el producto y la enzima. La formación del complejo enzima-sustrato provoca el descenso de la energía de activación necesaria para poner en marcha la reacción, incrementando su velocidad. Gran parte de la energía requerida para disminuir la energía de activación proviene de las diferentes interacciones entre el sustrato y la enzima, ya que viene acompañado por la liberación de una pequeña cantidad de energía llamada energía de fijación. La energía de fijación es la principal fuente de energía utilizada por las enzimas para disminuir la energía de activación de las reacciones. Energía de activación es la cantidad de energía en calorías que se necesita para llevar todas las moléculas de una reacción química a un estado reactivo. Es una barrera energética de la cual a su vez depende la velocidad con que se lleva a cabo la reacción. A una energía de activación muy elevada le corresponde una reacción mucho más lenta. Es por eso que una enzima acelera una reacción disminuyendo la energía de activación. Hay que tomar en cuenta que también la velocidad de una reacción depende de la concentración del sustrato, pero habrá un punto en que para una mayor concentración de sustrato la velocidad de reacción es constante e independiente de si la concentración del sustrato sigue aumentando. Por otro lado, una concentración de sustrato baja limita la formación del producto y la velocidad es casi lineal. Control enzimático. ¿Qué es un inhibidor? Un inhibidor enzimático es una molécula que interfiere en la catálisis de una reacción, haciéndola que ésta sea mucho más lenta o inclusive evitando que se lleve a cabo. Debemos tomar en cuenta también que el grado de inhibición depende de la concentración del sustrato y también de la concentración del inhibidor. Inhibición competitiva. Este tipo de inhibición se da en condiciones en las que la concentración del inhibidor es mayor que la concentración del sustrato. En este caso, el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima debido a que poseen una estructura similar a la del sustrato. Por lo que el inhibidor ocupa el sitio activo de la enzima y no permite la fijación del sustrato, evitando la catálisis de la reacción y formando un complejo enzima-inhibidor en lugar del complejo enzima-sustrato. Ahora, cuando la concentración del sustrato llega a ser mayor que la concentración del inhibidor, puede ocurrir que el inhibidor salga del sitio activo de la enzima y se logre formar el complejo enzima-sustrato. Esto quiere decir que este proceso es reversible.
Inhibición no competitiva. En este tipo de inhibición, el inhibidor no compite con el sustrato. El inhibidor no competitivo se fija en un sitio distinto al centro activo de la enzima, provocando una alteración de su estructura y dificultando la formación del complejo enzima-sustrato. Esto reduce la concentración de la enzima activa, resultando en una disminución de la velocidad máxima. Al no haber competición entre el sustrato y el inhibidor, incrementar la concentración del sustrato no produciría un aumento de la actividad enzimática. Por otro lado, también puede ocurrir que se una el inhibidor a la enzima una vez ya formado el complejo enzima-sustrato y se forme el complejo enzima-sustrato inhibidor. Retroalimentación. Como podemos ver, para este proceso hemos hecho una simulación de una serie de reacciones en la que A es nuestro sustrato y D nuestro producto final. En la retroalimentación, el producto final de una ruta controla la velocidad de su propia síntesis por inhibición de alguna de sus pasos. Hay que recalcar que juega un papel muy importante la concentración del producto, ya que cuando hay condiciones en las que la concentración del producto es muy alta, el producto interacciona con la primera enzima uniéndose en un sitio diferente al sitio activo llamado centro alostérico, por lo que la enzima sufre un cambio conformacional y no permite la interacción del sustrato con esta para la formación debida del producto. Por otro lado, a concentraciones bajas del producto, esta vía se ve favorecida, permitiendo la unión del sustrato a la enzima y dando como resultado la formación del producto final de la ruta. La cinética de Michaelis y Mendel describe la velocidad de la reacción de muchas reacciones enzimáticas. Este modelo solo es válido cuando la concentración de sustrato es mayor que la concentración de la enzima y para condiciones de estado estacionario, es decir, cuando la concentración del complejo enzima-sustrato es constante. El término cinética enzimática proviene de movimiento y hace referencia a la velocidad que la enzima entrega a la reacción que cataliza. De esta forma, la cinética enzimática nos permite estudiar cuánto se está acelerando la reacción. En términos generales, la cinética enzimática tiene comportamientos bastante similares. Esto fue estudiado por dos científicos llamados Michaelis y Mendel, en el cual comparan la velocidad de la reacción que está siendo catalizada con la cantidad de sustrato o reactante disponible para la reacción. Es así que podemos ver que a cierta cantidad de enzima, al aumentar el sustrato, aumenta también la velocidad de la reacción. Esto es porque la enzima tiene más material con el que trabajar. Sin embargo, llega un punto en que la función de la enzima se mantiene constante, llegando así a una velocidad máxima de la reacción. Esto sucede porque toda la enzima disponible está trabajando al máximo de su capacidad. Por lo tanto, si hay más trabajo, la enzima no logra hacer que la velocidad aumente. Esto sucede para casi cualquier enzima, y pueden existir distintos factores que afecten la reacción como tal. La temperatura. Si observamos la temperatura en una reacción química, se dice
que si aumentamos la temperatura del medio, hay aumento también en su energía. Esto permite que la energía de activación de una reacción sea más alcanzable y así la velocidad de la reacción también aumente. Por lo tanto, en una reacción en presencia de una enzima, un aumento de la temperatura podría ayudar en la catálisis de la reacción y así aumentar también su velocidad. Esto sucede en un rango de temperatura óptimo. A bajas temperaturas, cuando ésta va aumentando, aumenta también la velocidad de la reacción y por lo tanto su actividad enzimática. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las enzimas son moléculas complejas, las cuales tienen estructuras tridimensionales, que son importantes para que cumplan con su función. Es por esto que llegado a cierta temperatura, la estructura tridimensional se ve afectada. A este proceso se le denomina desnaturalización. Si la enzima pierde su estructura, no es capaz de cumplir con su función. Es por esto que si aumenta la temperatura fuera de sus límites, hará que la enzima no funcione y por lo tanto su actividad enzimática y la velocidad de la reacción disminuyan. Por esto decimos que hay una temperatura óptima a la cual la función de la enzima alcanza una velocidad máxima para su reacción. Otro factor importante a considerar es el pH. Este corresponde a la concentración de protones que existen en el medio. A menor pH va a existir una mayor cantidad de protones. De igual manera, a mayor pH va a existir una menor cantidad de protones disponibles en el medio. Sin embargo, no todas las enzimas se comportan de igual manera frente al pH, sino que cada una tiene un pH óptimo. Por ejemplo, la pexina tiene un pH óptimo bajo cercano a 2. Esto porque la pexina actúa al interior del estómago, en el cual el pH, debido a la presencia de ácido clorhídrico, se acerca a los 2. Sin embargo, una enzima llamada fosfatasa alcalina funciona al interior de la célula y esta tiene un pH cercano a 9. Es decir, que en este rango funcionará mejor porque es donde hay acción de la fosfatasa alcalina y su pH debe ser cercano a 9. De sales en el medio. Cualquier sal, como el cloruro de sodio, al estar en contacto con agua como estaría al interior de nuestro organismo, se disocia siempre en pares de iones, un catión y un anión. Es por esto que la concentración de sales en el medio afecta directamente a la concentración de iones y por lo tanto a la actividad eléctrica del medio. Por ello, es necesario saber que todas las moléculas que actúan en nuestro organismo tienen una estructura tridimensional, ya que éstas se pliegan sobre sí mismas. Una enzima no podrá actuar correctamente si no se encuentra en su estructura tridimensional óptima. Las enzimas son moléculas llamadas proteínas, las cuales se pliegan debido a interacciones en los átomos que la componen. Estas interacciones pueden ser de maneras diferentes, como enlaces covalentes entre átomos de azufre, puentes eléctricos que influyen en la interacción de iones y puentes hidrofóbicos que son las interacciones entre moléculas altamente apolares. Para que la estructura tridimensional de una enzima se mantenga, existe también una concentración óptima en el medio, que generalmente no son muy altas. Por eso, si la concentración de iones en nuestro organismo cambia, las enzimas perderán su estructura tridimensional
es decir, que se desnaturalizan. Entonces, dejarían de actuar correctamente. Algunas enzimas necesitan de una coenzima o grupos prostéticos para poder catalizar la reacción. Entonces, ¿qué son las coenzimas o grupos prostéticos? Son estructuras químicas que no están formadas por algún aminoácido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Podemos observar aquí que la coenzima es una estructura química que se encuentra fuera de la enzima, mientras que el grupo prostético está dentro de la enzima, unida por enlaces covalentes. Entonces, ¿cómo ocurre la reacción? La coenzima y el sustrato entran al sitio activo en ambos casos. Solo en el primer caso el sustrato y la coenzima se van a transformar en cosas totalmente diferentes y salen de su sitio activo. En el caso del grupo prostéticos, ambas se van a transformar en cosas totalmente diferentes, pero solo el sustrato va a salir, mientras que el grupo prostético se queda dentro. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que en el caso 1 la enzima permanece inalterada y solamente cambió su coenzima, mientras que en el caso 2 el grupo prostético queda dentro.